A medio camino entre la ciencia política, la historia y la ficción, llega la columna de Jonah Rodríguez, quien, queriendo atrapar los fantasmas del pasado, se convirtió en uno de ellos. Bueno, la columna de hoy se intitula Las frases y sus contextos. En la columna de hoy voy a recordar y analizar algunas frases importantes que fueron dichas a lo largo de la historia, algunas de las cuales incluso seguimos utilizando actualmente. El objetivo principal será traer la frase al contexto en el que fue dicha, tratando de analizar el significado que revistió en ese momento, que puede ser muy distinto al que le podemos atribuir hoy en día. La idea es que después de esta columna, tal vez, y quedando como un intelectual de última hora, podríamos decir una charla, como dijo fulano en tal momento, son todos una manga de ladrones del primero al último, por ejemplo, ¿no? Obviamente que no voy a agotar en esta columna todas las frases dichas, ni mucho menos las que elegí son representativas de algo, sino que fue por pura arbitrariedad las frases que traje hoy a esta columna. Las primeras dos frases nos remontan al mundo antiguo. La suerte está echada o los dados están echados, según la traducción, se entiende que dijo Cayo Julio César al momento de cruzar el río Rubicón. Saber quién fue Julio César, qué suerte estaba echada y qué importancia revestía cruzar el río Rubicón nos va a permitir entender el sentido último de esta frase. Y todo comienza con un nacimiento. Julio César nace el 13 de julio del año 100 a.C. en Roma. Su nombre completo es Cayo Julio César y es tal vez el militar y político romano más destacado en la transición de la República Romana al Imperio. Procedente de una familia de las más antiguas del patriciado romano, Julio, con ese apellido se los conocía. Julio César fue educado esmeradamente por los maestros griegos y prontamente descubrió una fuerte vocación política acercándose al Partido Popular, al que le unía su relación familiar con su tío Mario, ocupando distintos cargos: cuestor, edil, gran pontífice, pretor, propretor de Hispania Ulterior, es decir, una serie de cargos y fue ascendiendo políticamente. Tras unos problemas personales y políticos con el dictador Sila, que no es el del Canal 10, el de la serie, Julio César huye al exterior continuando sus estudios, principalmente estudia oratoria, algo muy importante para los políticos de la época, y participa además de diversas campañas militares. Al morir Sila, Julio César regresa a Roma y se dedica a la abogacía, consiguiendo un gran éxito político que fue reconciliar a los dos líderes rivales del Partido Popular, Craso y Pompeyo, a los que unió consigo mismo mediante un acuerdo privado para repartir el poder, formando un triunvirato, el primer triunvirato, y así oponerse a los conservadores que dominaban el Senado. La estabilidad de este triunvirato duró poco, debido primero a la rápida muerte de Craso y segundo a la fuerte ambición política que tenía Julio César de querer concentrar el poder en su sola persona. Nombrado cónsul, Julio César comienza las famosas campañas de conquista de las Galias. En realidad continuó las conquistas de las Galias porque ya habían sido conquistadas una parte de ellas. Lanzó además 2 expediciones a Britania y otras 2 a Germania. Llegó incluso a cruzar el río Rin. Con ello llegó a dominar un vasto territorio que aportaba a Roma una obra comparable a la que Pompeyo había realizado en el Oriente. ¿Qué ocurrió? El prestigio y el poder alcanzado por César preocuparon a Pompeyo, quien, ante el desorden generado por el vacío de poder en Roma, esto se debe a la ausencia de los principales líderes políticos que estaban en campañas en el exterior, Pompeyo fue elegido cónsul único y fue presionado por el Senado romano para que defendiera la República y con ello de alguna manera salvara el orden oligárquico tradicional que beneficiaba a los miembros del Senado. Esto es importante, y es que la tradición en Roma era que los generales que retornaban de campañas militares del exterior ingresaran a la ciudad de Roma sin sus legiones, garantizando de esta manera que no se utilizaría ni el poder militar ni el prestigio alcanzado para dar un golpe y concentrar el poder. Esto es lo que le exigieron Pompeyo y el Senado a Julio César. Sin embargo, Julio César decidió desobedecer la tradición y las órdenes de Pompeyo, por lo que cruzó con sus tropas el río Rubicón, que es el límite de la jurisdicción con las Galias, no sin antes decir la suerte está echada o los dados están echados, reconociendo la ilegalidad de su decisión y lo irreversible de sus actos, ya que en ese momento sería considerado un criminal y un enemigo de la República al iniciar una guerra civil. La historia quiso que a Julio César los acontecimientos le hayan sido favorables en un comienzo y letal al final. Tras pasar el río Rubicón, Julio César inicia una guerra civil de 3 años, entre el 49 y el 46 a.C., en la que resultó victorioso. Conquistó primero Roma e Italia,
luego invadió Hispania y finalmente se dirigió a Oriente, en donde se había refugiado Pompeyo. Asesinado Pompeyo en Egipto, César prosiguió la lucha contra los partidarios de él e incluso contra sus hijos. Vencedor en esta guerra tan grande, esta guerra civil tan importante, César acalló a los descontentos repartiendo gratificaciones y recompensas durante las celebraciones que organizó en Roma por sus victorias. Una vez dueño de la situación, César acumuló cargos y honores que fortalecieron su poder personal. Cónsul por 10 años, prefecto de las costumbres, jefe supremo del ejército, pontífice máximo, es decir, sumo sacerdote, dictador perpetuo y emperador con derecho de transmisión hereditaria. Reducido el Senado a un mero consejo del príncipe, Julio César establecía una especie de dictadura militar disimulada por la apariencia de acumulación de magistraturas civiles. Dije hace un rato que el final no fue positivo ni próspero para Julio César, y eso se debió a que una conspiración de algunos senadores llevada a cabo por ellos hace que el 44 a.C. Julio César muera asesinado, siendo sus últimas palabras, también una frase famosa en la historia: tú también Brutus, tú también hijo, porque uno de sus más leales seguidores, que era Brutus, participó de esa conspiración. La segunda frase también es del mundo antiguo, y la quiero traer acá, y la frase es: todos los caminos conducen a Roma. Es una frase que usamos actualmente, aunque ya todos sabemos no tiene la vigencia que tuvo en su momento, ¿no? No respeta el sentido original que guardaba la frase en su origen. La expresión todos los caminos conducen a Roma proviene de la época del Imperio, donde se construyeron más de 400 vías, unos 70.000 kilómetros, y me pongo a pensar en lo difícil que es construir carreteras acá en nuestro país. Estos 70.000 kilómetros comunicaban la capital, Roma, que era considerada el centro donde convergía el poder del Imperio, con las provincias más alejadas. Desde que se inició la expansión en el periodo republicano y durante los casi 500 años de dominio del imperio, los territorios conquistados sufrieron un proceso de lo que se llamó romanización. Se convirtieron en romanos, pero a nivel cultural principalmente. Producto fundamentalmente de la difusión de la cultura romana y especialmente de su lengua, el latín. Este proceso además se vio favorecido por la permanencia de los ejércitos en las provincias y en las fronteras del imperio. Las legiones romanas fueron fundamentales para mantener la cohesión territorial y para difundir su cultura. Al estar acantonadas en las zonas fronterizas, sus campamentos en muchas ocasiones dieron origen a muchas ciudades que todavía existen hoy en día en Europa. Los territorios del imperio fueron divididos en distintas provincias, y para facilitar la administración de las provincias, así como el movimiento de tropas y el flujo comercial, los romanos crearon una red de caminos que unían Roma con las áreas más lejanas del imperio, favoreciendo de esa manera la difusión de la cultura romana y el desarrollo económico. Los romanos transformaron profundamente el medio en donde se desarrollaba su imperio a través de obras de ingeniería y arquitectura como caminos, calzadas, puentes, acueductos, que aún pueden encontrarse distribuidos por los territorios que fueron romanos. También urbanizaron parte del entorno natural y especializaron cada región en la producción económica de determinados productos. El mundo romano experimentó un auge comercial de gran dimensión, movilizó los productos de las distintas provincias y aún de zonas que no pertenecían al imperio en un comercio de larga distancia. La moneda romana era aceptada como cambio válido en mercados de diferentes lugares, unificando el intercambio de productos en el mundo antiguo. Entonces, a través de la romanización de las provincias, la cultura y lenguas romanas se difundieron por todo el imperio, convirtiendo al imperio en una unidad política, económica y cultural que aglutinaba a los territorios que rodeaban todo el Mediterráneo. En este contexto, nada más acertado que decir que todos los caminos realmente conducían a Roma. Tercer frase: viva Valle. ¿Quién la dijo? En realidad la han dicho muchos, sí, pero esta frase, que la hemos escuchado muchas veces, casi como un grito de guerra por parte de la colectividad política seguidora de las ideas de José Valle y Ordóñez, dentro del Partido Colorado. Sin embargo, el Viva Valle que gritó Baltasar Brum el 31 de marzo de 1933 tuvo otro significado, tuvo otro peso, ya que fueron sus últimas palabras antes de suicidarse. Baltasar Brum nació el 18 de junio de 1883 en el actual departamento de Artigas. En su momento pertenecía al departamento de Salto. Se formó inicialmente en ese departamento, en Salto. Brum estudió Derecho, luego en Montevideo, recibiéndose de abogado en 1909. Su carrera política comenzó muy temprano, adhiriendo rápidamente a las ideas de José Valle y Ordóñez, transformándose en uno de los referentes más jóvenes del sector colorado, liderado por Don Pepe.
En su corta carrera política asumió importantes cargos de gobierno. Ocupó 3 ministerios: Instrucción Pública, Interior y Relaciones Exteriores, donde realmente tuvo una actuación destacada en este último. Fue miembro de la Comisión de los 8, que se conformó con representantes de ambos partidos tradicionales para resolver los inconvenientes políticos que había generado el proceso de reforma de la Constitución de 1830. Este proceso lo voy a abordar en una columna posterior, más adelante lo voy a trabajar este tema, porque me parece muy interesante. Fue presidente de la República, el segundo más joven, con solo 35 años. El primero fue Lorenzo Latorre, con 34. ¿Y el tercero? ¿Viste el alumno? Es muy importante. Bueno, lo vamos a averiguar, ¿no? Lo vamos a averiguar. Sí, tal cual. La presidencia de Brun en particular se desarrolló en un clima de prosperidad económica y de estabilidad política. Le permitió conservar de alguna manera los logros sociales que había conseguido el vallismo, y en 1931 vuelve a asumir las funciones ejecutivas, pero esta vez como integrante del Consejo Nacional de Administración. ¿Qué ocurre? En 1929 el corazón del capitalismo financiero entra en crisis con el quiebre de la Bolsa de Nueva York. Rápidamente se produce la quiebra de bancos y empresas, y la economía internacional entró en crisis con su correlato de contracción del crédito, la inversión y el consumo. En Uruguay cayeron las inversiones extranjeras y principalmente se redujeron las exportaciones agropecuarias, con sus consecuencias de menores ingresos vía impositiva, lo que de alguna manera desfinanciaba las políticas de seguridad social, aumentó el desempleo y cayó el salario. La crisis económica impactó en la sociedad, una sociedad que se encontraba activada y que comenzó a manifestarse para no pagar los costos de la crisis. A nivel político, algunos sectores del Partido Colorado, principalmente el sector liderado por el presidente Terra y en menor medida el de Manini Ríos, y dentro del Partido Nacional, liderado por Luis Alberto Herrera, exigían un cambio en el diseño institucional que eliminara el ejecutivo bicéfalo, es decir, un ejecutivo que tenía un presidente por un lado y un Consejo Nacional de Administración por el otro, y que de alguna manera volviera a un ejecutivo unipersonal con mayores poderes, único camino para tomar medidas rápidas que contuvieran la crisis económica. Ante la oposición de los vallistas y de los nacionalistas independientes, y sin tiempo para recorrer el camino que establecía la Constitución del 18 para su propia reforma, Gabriel Terra da un golpe de Estado el 31 de marzo de 1933 con el apoyo político de Luis Alberto de Herrera, el apoyo logístico de la policía y los bomberos, y de alguna manera la anuencia del ejército. Fallecido José Valle Ordóñez en 1929, Brun se había convertido en uno de los principales referentes políticos del vallismo, fuerza política a la que intentó instar, sin éxito, a resistir el golpe de Estado. Es interesante analizar en otro momento por qué hubo cierta indiferencia no solo del vallismo, sino también de la ciudadanía toda ante el golpe. Atrincherado en su casa, y de esto hay fotos, acompañado por su hermano y algunos partidarios, armado con un revólver además, Brun se tiroteó con la policía mientras esperaba un levantamiento popular que repudiara el golpe. En la tarde, y ante la inminencia de su arresto, Brun subió a su casa, se despidió de su esposa, bajó y se disparó en el corazón luego de gritar con fuerza «¡Viva Valle!», ante la mirada asombrada de los presentes. Can't do